no, porque viste que nosotros veíamos que en Freundlich es el único caso que te puede dar negativo, porque como estás trabajando con logaritmos, te quedaría en el tercer cuadrante. Por eso yo ahí les cambié Sí. después el signo. No sé si te viste el que te subí, te corregí las pendientes. Para calcular que la ordenada al origen, la pendiente sí va a ser positiva, pero la ordenada al origen puede ser negativa. Eso va a depender de los valores que tengas de presión y de concentración, o de presión y de volumen. Claro, Pero la pero que sí te puede dar negativa, la pendiente va a ser positiva, la pero lo que ordenada puede ser positiva o puede ser negativa. negativa es la ordenada al origen. Bien. Y si nos da la ordenada de origen negativa, cuando hagamos el logaritmo natural de K, ¿le ponemos Antilogaritmo, claro, negativo? ahí aplicás por eso Freundlich, claro, en Freundlich, como aplicás el antilogaritmo, Claro, ahí la arreglás, digamos. ahí lo pongo positivo. O sea, no, te va a dar positivo. Ok. Y porque sacás, suponete, el antilogaritmo de menos 3, no me acuerdo cuánto eran, pero vos sacalo, el antilogaritmo de ese número te va a dar positivo. Pequeño, pero positivo. Claro, ahora sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, Pero sí. únicamente en ese caso, en Freundlich, porque ahí estamos usando logaritmos, entonces yo las gráficas se las hice en el primer cuadrante, pero en realidad, si nosotros usamos los valores tal cual son, lo tenemos en el tercer cuadrante, porque los dos nos dan negativos. Bien, gracias, profe. No, no, de nada. Ustedes pregunten todas las dudas que tengan, sigan mirando los ejercicios y el miércoles que viene vamos a hacer consulta todo el miércoles. Entonces, vayan viendo qué es lo que, o también resolviendo otros que encuentren, viendo bien las fórmulas, y bueno, vayan anotándose todas las dudas que tengan, para que podamos ir sacando las dudas en función de algo concreto, ¿ah? Que la consulta sea lo que ustedes no entienden. Bueno, buenas tardes, chicos, a todos los que están ingresando. Profe, y la última pregunta. No, pregunta tranquilo. Dale, no, la última no, si recién empieza la clase. Dale, vos preguntá En tranquilo. la de Freundlich, Freundlich, bien, eh, sí. ¿usamos 1 sobre n o n? ¿O en qué caso Mira, usaríamos 1 eso, sobre n? eso es lo que te iba a decir. Freundlich es una relación matemática experimental, puramente empírica, viste que no tiene una deducción como la que yo te hacía, suponete, para Langmuir. Entonces, hay algunos autores en los cuales verifican una linealidad cuando trabajan con 1 sobre n y otros cuando trabajan directamente con n. Entonces, yo decidí, basándome en Glaston, utilizar como fórmula general elevado a la n. Pero no quiere decir que esté mal, porque como te digo, esa es una isoterma que vos la vas construyendo a medida que vas experimentando en el laboratorio. Así es la de Freundlich. Por eso ni siquiera, viste, yo te dije que era exclusivo para físicos o para químicos. O sea, yo trato de hacer lo más general que pueda todas las clases, igual que coloides, traté de hacerles clasificaciones y todo, pero siempre, como ocurre en química, y yo siempre les decía a mis alumnos, en físico-química también, a veces hay más excepciones que generalidades. Entonces, viste que es muy difícil encuadrar los sistemas químicos en un parámetro o en una ecuación que siempre se verifique. Es lo mismo que te pasa en viscosidad, ¿viste? Cuando vos querés ver para cada uno de los fluidos cuál va a ser la ecuación que los represente, ¿viste? Que es muy difícil generalizar. Bueno, lo mismo pasa acá con las ecuaciones. Cuando algún día ustedes tengan que trabajar en la industria, en cualquier tipo de industria, y necesiten ver si es un buen absorbente la sustancia que tienen, ¿qué van a tener que hacer? Ensayar en el laboratorio y con esos datos tratar de sacar un modelo matemático, que capaz que no va a ser ninguno de los que yo les enseñé. Capaz que ustedes van a sacar otro modelo matemático.
mire, así de confianza les tengo, que ustedes en un tiempo van a ser ustedes una isoterma. Pero realmente es así, cuando ustedes llegan al laboratorio, a veces todo lo que uno teóricamente hizo les sirve, pero no siempre es lo que se ajusta al modelo que nosotros tenemos en el laboratorio, porque vieron que tanto la física como la química están influenciadas por tantos factores que realmente es muy difícil hacer un modelo matemático útil y aplicable a todos los sistemas. Por eso yo entiendo que a veces nosotros tomamos algunos autores, pero yo te diría que los problemas que yo te dé los vamos a resolver en función de n, directamente. Bien, ahora sí. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Me entendés? Pero no es que esté mal lo otro, no es que si vos leíste un libro y te digas, no, ese autor está equivocado. No, no, es experimental. Y de golpe, el ejemplo que ese autor tomó realmente se linealiza con 1/n. Así que bueno, así de complicado es todo esto para poder dar una clase general, tanto de Claro, absorción como nosotros de estamos coloide. haciendo lo básico, básico. Claro, claro. Bueno, básico, básico y un poquito más estás haciendo, porque cuando vos aprendiste a linealizar con un Excel, cualquier grupo de datos que tengas del laboratorio lo vas a poder procesar. Cualquier dato de laboratorio. Y vas a poder decir, concuerda con este modelo, no concuerda, es física, es química. O sea, no lo considero tan básico. Lo que sí, no me he dedicado a excepciones. Por eso no les he dado otras isotermas como la de Tenkim o la de Dubin. O sea, ahí ustedes van a ir viendo distintos libros y van a ver que por ahí van a decir, ¡ay, esta isoterma! A mí me pasa a veces que encuentro modelos que digo, este no lo conocía, pero sí, arrancamos por lo básico para que ustedes después puedan entender el día de mañana una situación un poco más compleja. Pero no te creas que tampoco es tan básico. Es ahí en el medio siéntanse contentos, estaríamos estudiando la parte intermedia de absorción, que ya vamos a completarla cuando veamos catalizadores, catálisis heterogénea, vamos a trabajar un poco con tita y con adsorción de catalizadores y el efecto que tienen en la catálisis heterogénea. Así que esa parte es muy linda y tienen que tener claro LACMUIR porque vamos a volver a usar LACMUIR para poder ver catalizadores. Así que aprendan bien la deducción y y todos los gráficos de LACMUIR para que después les sea un poquito más fácil entender catalizadores y su funcionamiento. Así que va unido todo esto también a otros temas. Profe, estamos teniendo una duda acá en el grupo, Ajá. que en el ejercicio 6, cuando tiene la ecuación de la recta, Sí. la ordenada le queda positiva. No, Y cuando, hoy te la subí, porque te acordás que ayer con uno de los chicos que llegamos hasta el final de la clase, dijimos, no, en realidad es negativa, por más que yo la ponga en el primer cuadrante, es negativa. Entonces, es si vos te negativa. fijás, claro, si vos te fijás, yo te pasé resueltos ahora, ahí en la plataforma. Claro, sí, 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 lo estoy viendo acá. Que claro, la ecuación queda negativa con la Claro. pendiente, con la ordenada negativa. Cuando calculas el logaritmo, te quedan valores negativos y de todas formas la pendiente es positiva, solamente que la Sí, ordenada sí. al origen es La negativa. ordenada al origen sí te queda negativa, y la pendiente sí te queda positiva. Sí. Claro, sí. Porque la otra sería delta I sobre delta X y los dos son negativos. Entonces te queda positiva. Claro. Bien, bien. Profe, pero una pregunta, porque Sí. cuando yo lo hice ese punto, Sí. puse en valor absoluto los valores y me queda, o sea, me queda la misma ecuación, pero me queda que es positiva la ordenada. O sea, si yo pongo todo en valor absoluto, ¿cómo me doy cuenta cuándo va a ser negativa? Yo lo hice y me quedó Sí, positiva. lo que pasa que cuando vos sacás los logaritmos te quedan negativos de los números. Las dos Claro, columnas son negativas y por lo tanto te queda en el tercer cuadrante. claro, yo me tengo que dar cuenta. Quiere decir que lo hicimos en el primer cuadrante por una facilidad de graficar en Excel.
nada más. Pero en realidad yo te tenía que haber puesto los dos ejes negativos, ¿me entendés? Claro, perfecto. Entonces yo tengo que calcular los logaritmos y después Si de te una van a forma dar más fácil, negativo, claro, ujú, de una claro. forma más fácil es ponerlos en valor absoluto para ver solo la gráfica, pero a la hora de Solo la calcular, gráfica, pero después acordarte de ujú, cambiarte el signo, ¿no? Como hice yo, que yo lo hice ahí y no le cambié el signo. Entonces, cuando saqué el antilogaritmo de la constante, me daba un valor mucho más grande. claro, listo, perfecto, ahí se reentendió. Este es el horario que Profe, y empiezan si a ladrar todos los directamente, perros. Todos los perros están ladrando. si le iba a preguntar si directamente Sí, nosotros lo quisiéramos graficar con los valores del logaritmo cuando nos dan negativos, porque yo los sí, grafiqué así directamente y sí, no tuve sí. problemas como le Claro, pasó claro, a los chicos. ¿No hay claro, drama hacerlo hacelo. así? Por supuesto, sí, es mejor. Yo te digo que para el próximo año les voy a hacer, cada año voy como cambiando, porque también los comentarios que ustedes me hacen, antes nosotros lo hacíamos en el pizarrón, chicos, entonces era como distinto, ¿viste? Entonces, entre los dos los hacíamos ustedes, yo, íbamos interactuando. Ahora, como que les tengo que presentar algo terminado, porque es más difícil hacerlo realmente los gráficos en una pizarra, porque las pizarras que tenemos Totalmente. informáticas, la verdad que no son como para graficar. Entonces se me ocurrió hacerlo en Excel, pero voy perfeccionando y tenés razón, directamente lo podría dibujar el gráfico de dispersión, me tendría que fijar, hacerlo directamente en el tercer cuadrante, así no habría problemas de interpretación. Sí, tenés razón. Sí, sí, Claro, es sí. mejor Sí, en así, la tenés presencialidad es razón. verdad que hubiera sido mejor mandarlo directamente al primer cuadrante. Claro, Pero acá, claro, pero ahí cuando lo empecé a claro, meter y que se generaban confusiones, digo, no, sí, los gráficos viste, de claro, negativo, los probé graficando de las dos maneras, en claro, todos los ejercicios, y como la pendiente no me cambiaba, y lo único que me cambiaba era el signo negativo positivo de la de la ordenada, ordenada, claro. y bueno, con los valores de la fórmula, digo. Claro, claro, claro. No, está bien, está bien. Sí, yo por hacerlo más fácil dije, lo hago en el primer cuadrante, pero tenés razón. O sea, es mucho más representativo porque tampoco no todos fueron siguiendo la clase desde el principio. Entonces algunos se quedaron con que no sabían que era en el tercer cuadrante. Entonces, viste, se presenta duda, pero bueno, Ujú. está bueno eso como para que lo mejoremos. Lo mejoremos para pero solamente para Freundlich. Sería una medida a tomar para Freundlich, Ah, sí. Ajá. ujú. Sí, sí, perfecto, perfecto. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola. Hace un rato que Oye, estamos charlando con los chicos. no, sí, sí, ayer fue gracioso porque terminamos la clase y me quedé sin internet. Y ahora voy a abrir y el mouse no tenía pilas, así que digo, no, alguien está bombardeando Claro, alguien te está psicopateando. sí, es el alemán que me roba las cosas. Yo, no, yo por lo menos ahora estoy bien la verdad que he estado bien con internet. Viste que generalmente mi problema es que a veces el micrófono mío, no sé qué, ¿te acordás que el Lautaro me lo miró? Pero no sé qué, para mí que es un problema ya como, digamos, de la conexión o del micrófono se ha golpeado, alguna cosa así, de la máquina. Ah, yo tampoco tengo micrófono en la máquina. Ahora si no ¿Viste? uso los auriculares, Bueno, no yo ahora funciona. estoy sin auriculares porque me cansan los auriculares. Pero si ustedes no me escuchan, chicos, de golpe empiezan a decir, profe, no le escucho. Porque es que se me fue. No es que yo me fui de la clase, sino que se me fue el sonido. Bueno, Vale. entonces, ¿querés que comparta el práctico de coloides y los chicos me van preguntando, no sé? Sí, me parece que O, como es tan conceptual, por ahí sí, me parece bien compartir y ir viendo si tienen dudas, si han podido leer y o apuntar comparto a lo... o puedo compartir el PowerPoint. No sé. Sí, a ver, de última, a ver, me fijo, Yo lo estoy abriendo, no te preocupes. bueno, no, para que uno tenga uno y el otro tenga otro. No, Abrimos pero el yo voy pasando de uno PowerPoint. a otro, no, yo ya estoy más Ah, allá de bueno, eso. bueno, Ya bueno, voy pasando de uno a otro. bueno, Si ayer tenía todos abiertos, así que cuando tengo buen internet, que generalmente, gracias a Dios, eso no me puedo quejar. sí, sí, yo también. Ayer se cortó solo, no sé.
Sí, Se cortó todo, yo el año pasado, ¿te acordás que una clase me quedé sin internet? Pero bueno, eventualmente fue una clase en todo el año. No, Video. estamos bastante bien. Sí, estamos bastante bien. Documento. Profe, yo vi las presentaciones, pero Perfecto. me queda duda en lo que son las micelas. Y ahora Y lo voy que- a compartir. Voy a Sí, compartir el PowerPoint. Entonces, de esa manera, lo podemos ir mirando. Si alguien tiene preguntas que ya ha pensado. Bueno, sí, porque estuve buscando en internet por todos lados y no, me sigue quedando duda, no. hay una parte que siempre sabemos, que es la que a ustedes más les cuesta. Sí. Estoy bien, estoy compartiendo, ustedes avísenme. Sí, ¿no? Sí, profe, sí. Acá me dice que estoy compartiendo, así que yo asumo que sí. Se ve, Cristi. Ah, Sí, bueno. bien. ¿Cómo anda, Marce? Bien. Bueno, no sé, ¿tienen preguntas concretas, chicos, o cómo quieren que llevemos la clase? Respecto de lo que te acaba de preguntar, Cristi, Me voy directamente a las micelas. Es justamente cómo está constituido el sistema coloidal. Y bueno, y ahí plantear los distintos tipos, no sé, como para hacer Bueno, una entonces, breve clasificación. fíjense, los sistemas coloidales son sistemas que por el tamaño de sus partículas se encuentran entre una solución verdadera y una suspensión grosera o mezcla heterogénea. Igualmente los coloides se consideran sistemas heterogéneos que tienen dos fases. Estas fases son la fase dispersa y la fase dispersante. Entonces, los sistemas coloidales, al tener esta estructura en la cual la fase dispersa tiene un cierto tamaño, hace que todas las propiedades de estos sistemas sean muy específicas y no se verifiquen ni para una suspensión grosera ni para una solución verdadera. Entonces, son sistemas que por su tamaño de partículas está entre ambos, pero las propiedades son específicamente de los sistemas coloidales. Los sistemas coloidales se van a clasificar dependiendo cuál sea la fase, el estado en el cual se encuentre la fase dispersa y la fase dispersante. Y también se pueden clasificar dependiendo la afinidad que tengan con el medio que los contiene, o sea, con la fase dispersante. Hay algunos que tienen afinidad, otros coloides en los cuales no hay afinidad entre la fase dispersa y la fase dispersante. Entonces, esto quizás sería una representación muy importante de un sistema coloidal, denominándose micelas coloidales a este conjunto de partículas con su doble capa eléctrica. Entonces, considerando que todas estas micelas tienen exactamente la misma carga, van a producir una repulsión entre las micelas que van a evitar la formación de flóculos o flocks, después se van a acumular entre sí y cuando tienen un peso definido grande van a precipitar. Entonces nosotros consideramos que la estabilidad de estos sistemas coloidales depende de la doble capa eléctrica. La capa fija, que se encuentra unida muy cercana a la partícula coloidal, y la fase dispersa, que son aquellas partículas de carga opuesta que van rodeando a la micela coloidal. Estas cargas van a tener luego un equilibrio con toda la fase
dispersante. Se van a ir, acá no se nota, pero en realidad ya vamos a ver en otros gráficos cómo a medida que nos disminuye la concentración de esas cargas. Los coloides van a tener una fuerza de repulsión o fuerzas electrostáticas repulsivas que los van a mantener estables, es decir, que van a mantener a las micelas en, digamos, en el medio dispersante en forma estable. Bueno, no sé, quien había hecho la pregunta, esencialmente... Esa pregunta siempre traía dudas. La parte de si eran iones, podían ser los grupos que formaban el sistema, eran siempre iónicos o podían haber grupos covalentes polares. ¿Te acordás que siempre han preguntado eso? Porque nosotros los presentamos acá como grupos iónicos, ¿sí? No sé, con respecto a cómo, porque hay teorías, estas teorías que yo les doy, realmente les están justificando cómo pueden adquirir las cargas en las micelas, cuál es el origen que pueden adquirir esas cargas dentro de las micelas coloidales. Profe, la doble capa es Sí. extra, digamos, a la parte de la Externa, ionización de la micela, sí. ¿no? O sea, Sí, pero son es dos cosas, externa digamos, que van separadas, porque no me cuadraba, porque había un grafiquito en el que sale altamente negativo y después sale la doble capa, ¿cierto? A ver, Entonces, como por ejemplo, acá, mirá. A ver, Ya. ese mismo gráfico. Este gráfico. Bueno, suponete que tenés un coloide de carga negativo. Se van a absorber una capa fija de iones de carga opuesta, en este caso serían positivos, que van a ir unidos muy fuertemente a lo que sería la partícula coloidal. Luego, en el resto de las, digamos, en el exterior de esa capa fija, existe la capa difusa. Esta capa difusa va a empezar a tener cargas positivas y negativas desordenadas. ¿Por qué? Porque estas cargas positivas que están adheridas, que es la capa de Stern o capa fija, en realidad empiezan a repeler a las otras capas fijas, a las otras capas, hasta las otras cargas positivas. Suponiendo que el coloide es negativo, esta capa es positiva, las demás positivas no van a ser atraídas, a pesar de que el coloide sí, pero esta fuerza cada vez es menor. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a haber cargas opuestas atraídas por la capa fija, que es positiva. Entonces empiezan a aparecer esas cargas negativas y cada vez va siendo más difusa la capa. Por eso, tomamos como capa difusa esta parte, porque después lo demás lo consideramos medio dispersante, donde existe un equilibrio entre los iones disueltos. ¿Sí? Bien, sí, y todo esto de la doble capa, digamos, no tiene que ver con para nada con de qué carga adquiere el coloide mediante la ionización, o sea, eso es una consecuencia de la ionización, diría. Es una consecuencia de la formación del coloide. De la formación. Bien. Claro. Exacto. O sea, vos acá, esto te lo he ejemplificado, sí. Sí, te escucho. No, sigo con la pregunta, perdón, pensé que había terminado. O sea, que acá tenés quizás hecho algo muy gráfico, en el otro sería más representativo en cuanto a lo tridimensional, y acá es algo, digamos, si tengo, ¿no es cierto?, una capa fija, y después fíjate cómo se van mezclando, en la capa fija se va volviendo después cada vez más disperso el número de cargas porque ya no son atraídos.
Entonces cada vez se van dispersando más hasta llegar al medio dispersante. Por eso la capa difusa es, es algo, una división en cierta forma convencional, porque no es que exista una línea o una, sino es una concentración de cargas aproximada, donde se ve que cae el potencial y llega un momento que cae totalmente. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente ha terminado, o sea, hasta allí llega la capa difusa. Entonces tenés la carga del coloide, la capa fija y la capa difusa, en este caso consideramos hasta acá. Entonces, si vos eso lo graficás, tenés la caída en la capa fija se debe a que las partículas, cuando se absorben sobre la superficie, va a disminuir la energía libre y también el potencial de esa superficie. Y después vas a tener la diferencia entre esa capa fija y la capa difusa, nos van a generar el potencial Z. Generalmente este es el gráfico más común, pero ¿qué puede ocurrir? Que en la capa difusa disminuye el potencial, o puede ser que aumente. Eso va a depender específicamente de cada tipo de coloides. Por eso yo les doy los dos ejemplos. Y la diferencia entre el potencial de la capa fija y el potencial de la capa difusa, esta diferencia es lo que se denomina potencial Z, que es el responsable de la estabilidad, porque es el que en cierta forma mantiene la repulsión entre las distintas partículas. Bien, perfecto. Ahora sí, O sea, ahora sí me quedó claro. ustedes pregúntenme porque no es sencillo esto. Sí, yo la teoría de la doble capa la había comprendido, lo único que no le quería encontrar como una relación con lo de que decíamos que los coloides tienen carga y que bueno, que si era más bien como que a causa de que tienen carga es que pasa todo esto de la doble capa, o si justamente la doble capa era lo que le daba el potencial al Claro, coloide. la doble capa que existe en los coloides te permite, digamos, justificar, podría ser, la estabilidad de partículas de mayor tamaño en un medio dispersante. Es decir, que a pesar de ser un sistema heterogéneo, podés obtener una cierta estabilidad dentro del sistema. Eso te permitiría explicar la doble capa eléctrica. Y todo eso después va con lo que iba relacionado de que los coloides entre sí no se tocaban y como que si tenían más capa, como que iba a ser como más complicado que se tocaran entre sí, pues iban a empezar a repeler y que O sea, entra lo del electrolito. allí entran en juego las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Entonces, si bien esta repulsión electrocinética de las cargas mantiene una cierta estabilidad, vos podés, ante determinadas situaciones, alterar ese equilibrio y puede ser que al romperse esa repulsión electrocinética ocurra una aglomeración de partículas, predominen las fuerzas de atracción y el coloide pierda su estabilidad. Porque es un sistema estable, pero no tan estable como un sistema verdadero, ¿ah? Como una solución verdadera. Y cuando pierde la estabilidad es que precipita. Flocula primero, que floculación se denomina a la aglomeración de partículas, y posteriormente, cuando tienen un cierto tamaño y peso, precipitan. Perfecto, perfecto. Profe, y lo que yo le quería preguntar, Sí. la absorción que usted mencionó, ¿es Sí. una mezcla entre absorción química y física o es física? Yo lo que vos decís que te relacione con los coloides. Los coloides tienen una gran relación superficie-volumen, es decir, que en un pequeño volumen de coloides vos tenés una gran superficie donde se pueden producir todos los fenómenos de superficie, entre ellos la absorción. Por eso estos iones están absorbidos sobre la superficie del coloide, de la partícula. Se absorben los iones
y sobre esto, y esto constituye la micela coloidal, la partícula más las cargas. ¿Y esa absorción de qué tipo es? Y esta absorción va a ser, fíjate, yo acá te he dado, por ejemplo, donde estoy parada, te estoy dando un ejemplo específico donde se van a absorber, si es una sola capa, vos allí tendrías una absorción química. Pero después, si vemos que se extiende a través de las fuerzas de Van der Waals, si tenemos varias capas absorbidas, decimos que es una absorción de tipo física. ¿Me entendés? Bien, perfecto. En un primer momento caso. se va a absorber, pero vos fíjate que algo de especificidad tiene, porque no es cualquier ion el que se absorbe. Claro. Pero sí, después se absorben otras capas, que es la capa difusa. Entonces sería una absorción, como vos decís, de tipo física, donde hay muchas capas que están atraídas por las fuerzas de Van der Waals. Bien. Entonces, bien. como viste, tendríamos que analizar cada una, también dependiendo las teorías que yo te he dado de cómo se puede obtener esta carga, porque esta carga la hemos obtenido a través de la absorción de iones, pero después tenemos otras que pueden ser a través de grupos funcionales. Sí. Cuando yo tengo una proteína, el coloide es una proteína, la carga que puede adquirir ese coloide puede depender del pH en el cual se encuentra inmersa. Bien, perfecto. Perfecto. Y después te di el ejemplo de las arcillas, que las arcillas también son partículas que por su tamaño son coloidales, que se encuentran presentes en los suelos, y esto es parte de la estructura del suelo, y va a depender de ese cambio entre los metales que la constituyen, puede tener también eso, cargar al coloide en forma positiva o negativa. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, no, de nada. Ahí estoy siguiendo el práctico, las preguntas. El práctico, bastante teórico, ¿qué es un sistema coloidal? ¿Qué importancia tiene la relación volumen-superficie? Recién hablaste de eso. ¿Qué es un sol? Y por ahí la comparación entre liófilos y liófobos. ¿Sí? Liófobos, liófilos. Bueno, ¿y cómo puede precipitar un coloide? Y la doble capa ya lo has planteado. Entonces, por ahí ese cuadro comparativo, como para que lo tengan. Entonces claro, acá siempre preguntamos mucho sobre eso. Bien, entonces dentro de las clasificaciones de coloides, los soles son aquellos coloides que están constituidos por una fase dispersante líquida y una fase dispersa sólida. Puede haber afinidad o no entre estas dos fases, dispersa y dispersante, y en el caso de que la fase dispersa sea agua, como es en la mayoría de los sistemas que nosotros estamos trabajando, en vez de decirle liófilos, le decimos hidrófilos. Y los que no tienen afinidad, hidrófobos. Los soles hidrófilos tienen propiedades muy específicas y van a depender de la gran afinidad que existe entre entre la fase dispersante y la fase dispersa. Al tener tanta afinidad, cuando nosotros ponemos en contacto estas fases, en realidad el método de preparación es muy sencillo, porque generalmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una reacción química, nosotros, por ejemplo, vamos a obtener un hidróxido férrico coloidal, directamente ponemos un hidróxido de amonio, por ejemplo, con cloruro férrico, y por un doble desplazamiento obtenemos un coloide que es el hidróxido férrico coloidal. Entonces, como son soles hidrófilos, la obtención es muy sencilla. Son muy estables. ¿Qué quiere decir que son muy estables? Que ante el agregado de electrolitos o ante la desestabilización por distintos fenómenos, conservan su estado coloidal. Son muy estables porque, aparte de tener la protección de la doble capa eléctrica, también al ser
al tener esta gran afinidad con el medio dispersante, se solvatan, es decir, se rodean de moléculas de agua, lo cual hace que sea como un escudo protector para poder llegar a ello con los agentes desestabilizantes como son los electrolitos. Entonces, la solvatación más la doble capa eléctrica genera una estabilidad importante. Son reversibles. Quizás no en todos los casos, pero en muchos casos, nosotros un coloide hidrófilo podemos agregar un electrolito de carga contraria a ese coloide y podemos de esa forma desestabilizar su capa difusa y su capa fija y por lo tanto lograr que se formen flóculos y precipite. Pero si seguimos agregando a veces ese electrolito, el coloide se carga con carga opuesta y puede resuspenderse. A esto se le denomina peptización. Entonces, por eso decimos que a veces son reversibles. Tienen alta viscosidad con respecto al disolvente puro, o sea, al agua. Como dijimos que se solvatan, por supuesto, aumenta el tamaño de las partículas y tienen menor tendencia a fluir. Eso hace que sean, se consideren con mayor viscosidad que el agua. Y bueno, muchos están formados por macromoléculas de sustancias orgánicas, como son todas las proteínas, proteínas globulares o proteínas de distinta clase, las cuales van a constituir grandes moléculas que tienen prácticamente el tamaño de una partícula coloidal. En el caso de los hidrófobos, bueno, es todo lo contrario. Y también podemos decir de los soles hidrófilos que en general tienen menor tensión superficial, tienen un efecto tensioactivo con respecto al disolvente puro. En cambio, en el caso de los hidrófobos, tanto la viscosidad como la tensión superficial no varían notablemente. Puede ser un poco más baja la viscosidad que el agua o no, pero en realidad tienen muy poca influencia sobre estos parámetros, mientras que en el caso de los hidrófilos sí, tienen una gran influencia. No sé si tienen alguna duda de esto, chicos. Esto, si quieren preguntar algo, los que lo han leído. Esto es como muy importante interpretar cada uno de estos conceptos, porque después en las preguntas que son con opciones, por ahí tienen que tener muy claro uno respecto del otro, porque a veces se presentan estas dificultades de interpretación del concepto, ¿no? No veo preguntas que hagan. Profe, Sí. justamente le quería preguntar, ¿a qué se refiere con reversible? Si se puede lograr al estado original antes de hacerlo al coloide. Claro, cuando vos tenés un coloide reversible quiere decir que puede perder el estado coloidal y volver nuevamente. A eso se refiere. Genial. Entonces, por eso te decía, vos le agregás un electrolito, entonces vas agregándolo y vas a ver que se te va a empezar a formar como una nube hasta que constituye un flop y queda depositado en el fondo, como que se separan las dos fases, la fase dispersante y la fase dispersa. Entonces, si vos seguís agregando electrolitos, a veces, ¿qué ocurre? Se redisuelve ese flop que vos tenés depositado y vuelve otra vez a resuspenderse. Eso hace que sean a veces reversibles, porque como tienen gran afinidad con el medio dispersante, pueden resuspenderse. No ocurre siempre, pero por ejemplo, en un hidrófobo, una vez que perdió la estabilidad, difícilmente lo puedes resuspender. Pero un hidrófilo tiene las posibilidades de ser reversible a veces. Cristina, ¿Y por qué se da eso? si le cambias la concentración al electrolito, o sea, la empezás a disminuir, por ejemplo, le volvés a agregar agua, volvés a recuperar la estabilidad. Podés volver a recuperar, a veces la podés volver a recuperar, pero el tema es que como uno produce un cambio en la doble capa,
al agregar electrolitos se altera todo ese sistema que había de electrorepulsión, digamos, electrocinético. Entonces, cuando uno sigue agregando electrolito, como que se invierte directamente esa carga y ahí se resuspende. O sea, nosotros experimentalmente en el laboratorio lo podemos comprobar eso. No sé si por dilución, te digo, pero sí por agregado de exceso de electrolitos está comprobado que algunos se resuspenden. Con carga opuesta. Buenísimo. Bueno, bien. Ahí les leo más preguntas si quieren. Bueno, en la forma de precipitar creo que fue claro cuando Cristina planteó que primero hay que desestabilizar, o sea, se desestabiliza, se forma ese floc o se arma la estructura de más densidad y eso es lo que precipita, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, después está en el 5, dice grafique la fuerza de repulsión y atracción que se originan entre micelas coloidales. Eso también está ahí en el gráfico, si quieren verlo después bien y volver, porque es un poco siempre lo que más dudas tenemos. Y después en la 6 plantean lo de la purificación del sistema coloidal, que es cómo puedo obtener el coloide puro, ¿no? Diálisis, electrodiálisis, ultrafiltración. Tienen, a ver, yo les dejé esto puesto por si alguien... Sí, Profe. me parece, sí, esa gráfica siempre es la... ¿Podría explicar el gráfico este que está puesto de las fuerzas? Bueno, entonces, esta es la micela coloidal. Entonces, acá vamos a tener lo que sería la capa fija y esta sería la capa difusa. Esto sería el medio que rodea, la fase dispersante que rodea a la fase dispersa. Entonces, supongamos que esto vamos a tener muchas de estas micelas coloidales alrededor, pero hemos tomado una para analizar cómo serían las fuerzas de repulsión y de atracción. Entonces, las fuerzas de atracción son las fuerzas de Van der Waals. Ustedes saben que son las fuerzas intermoleculares, que son fuerzas débiles, pero que tienen influencia en la estabilidad de los sistemas, que son responsables del estado de agregación y mucho más en los sistemas. Van a estar las fuerzas de atracción y por otro lado estamos analizando las fuerzas de repulsión que nosotros dijimos que eran las fuerzas que van a ser responsables de la estabilidad del coloides. Entonces, entre la relación de las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión hay una resultante entre esas dos fuerzas. A medida que nos alejamos, vieron, las fuerzas ya dejan de tener efecto, porque las fuerzas de Van der Waals tienen un corto efecto en respecto a la distancia, y las fuerzas de atracción de Van der Waals también. Las fuerzas de repulsión están dadas por las mismas cargas que tienen todas las micelas. Entonces, si sacamos una resultante, sería esta línea de puntos que ustedes tienen. Entonces, fíjense, si una micela tiene menor diferencia que esto en cuanto a distancia y en cuanto a energía, corre el riesgo de que de quedar adherida a esta partícula coloidal y comenzar a formar un floc. Entonces, la mínima distancia que tienen que tener dos partículas coloidales sería la que ronda entre la capa fija y la capa difusa. A partir de acá, si hay otra micela coloidal, van a ver desde acá hacia afuera menos posibilidades de que se unan. En cambio, si yo tengo una partícula que se acerca, tengo muchas posibilidades de que se empiecen a unir. Cuando se unen dos, se rompe la estabilidad y empiezan a unirse, es como un núcleo de precipitación. Entonces empiezan a unirse más partículas. Por eso acá hemos colocado, esto mide la distancia entre las distintas micelas. Esta sería la barrera energética.
la relación entre las dos fuerzas de atracción y repulsión, y después ya con la distancia dejan de tener efecto ambas. Pero la distancia, esta es la distancia, digamos, crítica, donde hacia adentro comienza a producirse la floculación y hacia afuera es el coloide mucho más estable. Bueno, tienen, Sería, a ver, Cristi, una distancia donde se solapan las capas difusas. Ahí claro, ahí, porque ya ahí se empieza a terminaría, armar el flow. claro, ahí terminaría la capa difusa. Entonces, Claro. cuando vos ya tenés otra micela acá, que está tocando, ya tienen más posibilidades, digamos, de romper este equilibrio electrocinético. Entonces, comienzan ahí a atraerse, se rompe esta estabilidad de la doble capa que la protege, se empieza como a neutralizar entre las dos capas de las dos micelas y comienza a haber una proximidad. Y si ustedes se fijan acá en el gráfico, cuando están muy cerca, es mayor la fuerza de atracción que la fuerza de repulsión, en este nivel. Acá tenemos más fuerzas de atracción hasta acá. Y acá empiezan a predominar las fuerzas de atracción y repulsión. Pero en esta distancia, o sea, cuando estoy acá muy cerca, predominan las fuerzas de atracción. O sea, que una micela que llega hasta acá, porque acuérdense que están en continuo movimiento, entonces a veces chocan y quedan pegadas. Entonces, cuando se acercan mucho, puede ser que se atraigan notablemente. No veo preguntas en el chat. Hoy no están escritores como ayer. No, ayer escribieron más. No, No, si ya me estuvieron preguntando algunas cosas de absorción. Todavía están con ese tema. Por eso esto lo van a quizás terminar de masticar un poquito más para la semana que viene. Bien. Con respecto a la pérdida de la estabilidad, sí, te escucho. No, yo te quería decir que tengo una duda, pero no es con respecto a este tema. Está relacionado, pero no es con respecto a este tema. Es sobre la teoría de emulsificación. ¿Teoría de emulsificación? Sí. No, yo no les he dado teorías de emulsificación. Yo Ah, simplemente no, la parte de emulsiones, no, la verdad que no hemos ido a eso. Simplemente en emulsiones, ¿qué nos interesa? Que sepan, a ver, están, a ver, no me acuerdo, emulsiones, acá estamos. De emulsiones, fíjate que yo solamente les pido que sepan definición, acá mira, me faltó una letra. Formado por pequeñas, formadas, ahí me ha faltado, por pequeñas gotas de líquido dispersadas en otro líquido. ¿Cómo están constituidas? Por dos líquidos. ¿Qué ocurre? Pueden ser de agua en aceite o aceite en agua. No quiere decir que el aceite sea, sino que puede ser aceite o un hidrocarburo u otra sustancia que sea insoluble en agua. Le ponemos aceite en general porque es invisible, pero puede ser cualquier otra sustancia. Una vez que sabes las características y clasificación, decir cómo la estabilizás. Entonces vas a tener agentes emulsionantes, saber cada uno, cómo actúan y cómo se manifiesta la variación de la tensión interfacial, acá, en agua-aceite y aceite-agua. Eso sería lo importante. Pero no hace falta que te estudies teorías. No. Ah, buenísimo. Pero buenísimo. sí la tensión superficial, que Sí, ustedes perfecto. algo ya han visto, interfacial, Genial, genial, buenísimo. Cómo influyen estos agentes en esa tensión interfacial. Nada Buenísimo, más. profe. Eso es lo que quiero que sepan de emulsiones. Perdón, podríamos decir agua en líquidos no polares o en líquidos no polares como está disperso el agua, para hacerlo más general. Claro. Entonces, bueno, ahí les puse la estructura de un jabón. Bueno, y después un ejemplo de potabilización del agua y eso, como para que
tuvieron un ejemplo. Pero sí, no, teoría de emulsificación no, son teorías que salían antes en Glaston, que daba, pero no se justifica. Pensé que estaba con micrófono y estaba hablando solo. Ah, Ahí yo lo que te planteaba era que ah, fueras o hicieras una breve síntesis de los métodos de purificación, porque también siempre preguntamos diálisis, electrodiálisis, ultracentrifugación, esa parte. bueno, hay muchos métodos de purificación. En realidad, yo les he dejado algunos, quizás los más importantes, pero ustedes van a ver en las bibliografías que hay numerosos métodos. Entre esos métodos que nosotros estamos tratando acá tenemos diálisis, electrodiálisis y ultrafiltración. No sé si les puse ultracentrifugación también, a ver, no me acuerdo. No, bueno, ¿para qué sirven los métodos de purificación? En realidad, depende qué método hemos utilizado para obtener el coloide. A veces supónganse que el coloide es un medicamento, que es un alimento, entonces a veces lamentablemente quedan determinados iones o determinadas sustancias impurificantes en el coloide que no son deseables en el producto final. Entonces, la purificación no la tienen que confundir con la obtención. Una cosa es obtener el coloide y una vez que lo tengo que ver cómo eliminar esas partículas no deseables dentro del coloide. Por ejemplo, cuando lo he obtenido a partir de una reacción química, es probable que me queden iones dispersos en esa solución coloidal. Entonces, ¿cómo puedo eliminar los iones? Ustedes saben que si nosotros colocamos una membrana semipermeable, si colocara papel de filtro acá, el coloide atraviesa. Yo necesito colocar una membrana semipermeable que tienen poros mucho más pequeños, los cuales no son atravesados por el coloide. Entonces, esa membrana semipermeable, ¿qué va a hacer? Va a separar el coloide del disolvente puro. Por ejemplo, acá tengo una solución acuosa, un sol hidrófilo y agua. Entonces, van a producirse la diálisis, que es el pasaje de iones a través de una membrana semipermeable de donde están más concentrados a donde están menos concentrados. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ir cambiando la fase dispersante para que siempre tenga menor concentración. Entonces, saco esto, vuelvo a poner agua pura. Y así sucesivamente. Entonces, estos iones van difundiendo. Por ejemplo, si fueran cloruros, yo les voy agregando, saco una muestra y digo, bueno, le agrego nitrato de plata y cuando se me acabe, o sea, cuando ya no dé más precipitado blanco, digo, no tiene más cloruros, está libre de cloruros, supongamos el coloide. Pero este es un método muy lento, porque como ustedes ven, tienen que ir cambiando continuamente esta parte del recipiente, entonces realmente esto es muy lento. Pero si nosotros a esto le agregamos dos electrodos, un ánodo, un cátodo, entonces ya agregamos varias membranas semipermeables, ¿qué va a hacer? Membranas selectivas, ¿no es cierto? Con ese potencial, con una diferencia de potencial, va a hacer que los iones positivos y negativos migren rápidamente desde el coloide hacia la zona donde está el disolvente puro o el dispersante puro. Entonces, este efecto de electrodiálisis es la diálisis que se utiliza en medicina para poder eliminar los iones en exceso que se encuentran en la sangre. Este es un proceso mucho más rápido, el cual permite purificar al coloide. En nuestro caso, en una diálisis, la sangre. O sea, el plasma. Los glóbulos no son alterados, pero el plasma tiene exceso de iones, entonces son eliminados a través de la diálisis, que ese es el proceso utilizado médicamente. La ultrafiltración. ¿Entendieron qué era la diálisis?
Sí, profe, se entiende perfecto. Sí, ¿Sí? profe. La diálisis. Bueno, ahora veamos otro. Entonces, la diálisis y la electrodiálisis tienen el mismo fundamento, pasaje de iones a través de una membrana semipermeable. Nada más que uno tiene una diferencia potencial y el otro no. Después, también podemos purificar coloides haciendo una ultrafiltración, es decir, voy a usar una membrana, este es el sistema coloidal. Entonces, yo pongo una membrana y yo esta membrana, generalmente son membranas de vidrio que se compran por el tamaño de poros. Si ustedes leen los libros viejos, por ahí la bibliografía vieja dice que lo hacen con colodión, que lo embeben, bueno, en realidad yo ahora voy y pido en un laboratorio una membrana de vidrio con un poro de tantas micras para mi coloide. Entonces, porque yo quiero retener partículas de tal tamaño. Entonces, esto sería el diámetro de los poros. Son membranas de ultrafiltración. Entonces, acá también voy a poder separar. Pero ¿qué pasa? Acá yo voy a separar y como en este equipo de filtración, no sé si he puesto, no dejé el equipo de vacío. Bueno, esta membrana yo la conecto a vacío, entonces para que filtre rápidamente, porque el coloide es una sustancia que puede tener distintas texturas, pero a veces son como especie de polímeros o gomosos, entonces filtra muy lentamente si yo lo coloco en un filtro común. Entonces, generalmente esto es una placa de porcelana y acá abajo tengo un sistema con vacío para que filtre rápidamente. Entonces, acá me van a quedar las partículas coloidales, que yo después las voy a poder resuspender en un disolvente, o si no, voy a poder utilizarlas como polvo. Ustedes saben que la mayoría de los cosméticos y de muchos preparados y principios activos de los medicamentos tienen el tamaño de una partícula coloidal. Entonces, los talcos o todas esas sustancias a veces pueden obtenerse y purificarse, después se secan después de esta filtración y puedo obtener productos coloidales puros. Si no, yo puedo también seleccionar el tamaño de poros y de esta forma seleccionar también el coloide que yo quiero dejar en la parte superior para poder utilizar. Esto me permite hacer una selección del tamaño de las partículas coloidales. Bueno, hay muchos otros métodos. También hay uno de ultracentrifugación, en donde también yo voy a centrifugar y voy a hacer que se depositen las partículas coloidales en función de la velocidad que le aplique a esa ultracentrífuga. Generalmente eso, por ejemplo, en los laboratorios nosotros separábamos el plasma de los glóbulos rojos a través de una ultracentrifugación y podemos separar las fases de esa forma y romper la estabilidad, sacar la parte líquida y nos va a quedar las partículas coloidales para, en el caso de la sangre, para otro tipo de estudio, o en el caso de un sistema coloidal, para resuspenderlo en disolvente puro o utilizarlo tal cual están esas micelas en algún producto. Profe, ahí en ese Sí. de ultracentrifugación, lo que se Sí. hace es que la membrana está como, por así decirlo, que No, sería no el hay tanque de un, membrana. de Tenés un un tubo lavarropas. con el Ah, sistema. bien. No, tenés un tubo. ¿Viste una centrífuga? Aplicás, no sé si ustedes han visto alguna vez, bueno, si no busquen ahí en internet un dibujo de una centrífuga. La centrífuga tiene tubos de distintos tamaños que vos podés, depende de qué tipo de centrífuga tengas. Entonces, vos colocás el sistema en el tubo y le aplicás distintas revoluciones por minuto. Y eso hace que se rompa el equilibrio del sistema y te queden al final las micelas coloidales y te quede el sobrenadante. Y vos de ese sobrenadante, suponete, lo podrías extraer y poner agua pura y resuspender el sistema cuando son hidrófilos. Bien, perfecto. Gracias.
¿Una duda, chicos? No sé, ¿han escrito, Vivi, algo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Han visto en el chat? Porque yo como lo pongo hay nada pantalla escrito, completa, no ¿no? hay No hay nada escrito. Ustedes avísenme, porque No, yo lo pongo en saludos, pantalla nada más. completa porque si no en la notebook no veo y... No, está claro. No veo nada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de partículas nos interesaría filtrar? ¿Qué tipo de partículas te interesaría? Y lo que pasa es que los coloides, bueno, imagínate, a ver, yo te voy a empezar a nombrar coloides para que vos veas. Papel, vino, cerveza, leche, mayonesa, pintura, bueno, y podría seguir todo el día nombrándote sistemas coloidales. Entonces, en realidad, en el proceso de todos estos productos que se encuentran al estado coloidal, vos irás viendo qué necesidad tenés de filtrar. No te podría decir, esto sí, esto no, un aceite. Generalmente la filtración es un proceso que se utiliza muchísimo para todo, para purificar numerosas sustancias, coloidales y no. Claro, en general serán impurezas que se Y adquieren generalmente en la la producción. filtración, sí, exacto. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí, sí. Perfecto. Nuestro objetivo acá es purificar. Buenísimo. Esa es la meta. Pero son tan variados que realmente por eso te digo que no te podría especificar cuándo voy a usarlo, sino que dentro de los procesos de coloides, bueno, muy variado poder usarlo. Quedó clarísimo, genial. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, pregúntenme. Yo, profe, no tengo más preguntas ya. Bueno. Yo tampoco, o sea, yo tenía creo que la misma pregunta que Manu en la parte cuando daba el ejemplo de los jabones y pues la multiplicación. Pero si eso no va si eso No, no o va sea, al yo las caso, teorías claro, no, claro, no le pido desarrollo de las teorías de emulsificación. No, simplemente que relacione la parte de tensioactivos con la estabilización de las emulsiones. Eso sí, pero nada más. Y un poco las teorías son eso, ¿no? La relación, nada más que, bueno, salen más complicadas, explicadas, pero en realidad hablan sobre la parte tensioactiva. le estoy dando una leída por encima y a ver si me he olvidado alguna de las que tenía en mente ya las hice, pero por las dudas le estoy dando una revisadita y ya, si no, ya. Profe, yo no entendí bien el por qué es el que se da que justamente si uno añade, por ejemplo, un jabón que tenga la tensión superficial entre medio de los valores del agua y el aceite, hace que se emulsione mejor. Lo que pasa es que en realidad vos lo que estás intentando es estabilizar la emulsión. Entonces,
una de las formas de estabilizar es disminuir la tensión interfacial. Entonces, el jabón tiene una parte hidrófila y una parte hidrófoba. Entonces, eso hace que es una parte hidrófila, la cual va a quedar hacia la parte externa, que es donde se encuentra el agua, y la parte hidrófoba va a quedar hacia la partícula que es insoluble, la partícula de grasa, y eso hace que se integren las dos fases. Le da una cierta estabilidad y te permite, por ejemplo, en el caso de que vos tengas una sustancia grasa adherida a una superficie, también vos podés ejercer el poder de limpieza con esta teoría. ¿Me entendés? Lo pasás de una superficie a solución. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Es lo mismo que vieron en orgánica. Se hace un Profe, silencio. y para Se que hace haya silencio. limpieza tiene que ser emulsión de aceite en H2O o ¿Para qué? Esa es una para que emulsión. haya el efecto Agua de y limpieza. aceite. No, en Claro, realidad, pero, vos, o sea, en realidad vos cuando limpiás, sí, o sea, acá tenés el agua y acá esto constituiría la partícula de aceite o de sustancia aceite, insolubles sí. en agua. Entonces, el emulsionante que hace integra estas dos fases. Te disminuye la tensión superficial interfacial y hace que esta sustancia pase a solución, permanezca en la solución, permanezca estable en cierta forma. ¿Ah? Entonces, muchas veces agitando, con agitación y calentamiento, obtenés una emulsión más o menos estable que a veces va a tener estabilidades variadas dependiendo la cantidad de agente estabilizante que vos tengas. Claro, yo a lo que iba es que vio que en la Acá arriba, esto. sí, era una Acá, esto. clasificación que era agua en aceite Sí. o aceite. Sustancias Estaba insolubles mirando en la agua. Acá información. decíamos sustancias que son insolubles. Esta palabra Claro, sí, aceite sí, por incluye, aceite. no Sí, es aceite, un aceite definido, sino que es una sí, sustancia sí, sí, eso insoluble. lo tengo en claro, está en, digamos, está como, lo tengo como definición así puesto en grandote. Lo que Sí, me sí. refiero es si o sea, ¿cuándo va a ser, por así decirlo, una emulsión de agua en aceite o de aceite en agua? Ahora, acá en Claro, el caso del jabón que estamos hablando. O sea, lo que a nosotros nos hace el efecto de limpieza sería de aceite en agua, ¿no es cierto? Al revés, porque eso es lo claro. que no me queda claro. ¿Cuál es la que a nosotros nos convenía? ¿Cuál es la que Y nosotros te va a buscamos cuando ¿dónde te nosotros va a fabricamos, disminuir por la ejemplo, el jabón? tensión interfacial? Claro, es que vos fíjate, depende qué tensión superficial sea la menor, allí el juego de las tensiones, por eso vos cuando agregues el agente emulsionante va a depender de qué afinidad tenga más, si por la fase dispersa o por la fase dispersante, para disminuir la tensión superficial. Viste que no sé si viste un grafiquito que yo no lo he colocado acá, pero que está en Sí, Johnston, estuve donde viendo varios. te dice cómo disminuyen las tensiones. Bueno, de un juego de las tensiones de los dos, porque también el aceite, no todos los aceites van a tener la misma tensión, ni la tensión interfacial, que es un resultado de los dos líquidos invisibles puestos en juego. Entonces eso va a depender de cada uno, ¿ah? Claro, por eso también es que son distintos los tipos De agentes, de estabilizantes. no es mismo para Vos acá todos en los usar. jabones y detergentes estás incluyendo Claro, cantidades sí, de sí, sí, con sustancias en los jabones jabones. me refiero hasta, claro, está bien, de ¿Me estabilizante, entendés? es verdad. Pueden tener cadenas más cortas, cadenas más largas, o más solubles, más insolubles, con distintas resoluciones para cada problema. También podés tener otro coloide liófilo que te sirva, como pasa con la leche, las partículas de grasa están solubilizadas con un coloide hidrófilo que es una proteína que se llama caseína. ¿Me entendés? Entonces, eso te mantiene en suspensión los glóbulos de grasa. La Bien, parte y grasa, profe, ¿y digamos, ¿ah? la cadena carbonada, que sea más larga o más corta, en qué nos afecta? O sea, ¿cuál es Bueno, el vos me lo efecto tenés que decir a mí si vos cursaste orgánica hace nada. A ver, vos decime. y bueno, que tenga la cadena carbonada va a hacer que los enlaces como que sea más difícil de romper. Las insaturaciones te van a decir si es más solubles o menos.
Tenés el oleico, el linoleico, el linolénico. Entonces, las diferentes cadenas de esos aceites, que son las que se utilizan, son las que te van a dar las distintas propiedades. Perfecto. Bien. ¿Ah? ¿Te acordás que vos estudiaste algo de insaturaciones? Sí, la verdad, nosotros el año pasado vimos, pero tampoco profundizamos mucho porque era todo muy nuevo el tema de la virtualidad, entonces profundizamos en algunos temas, pero eso que me está nombrando particularmente, me suena haberlo escuchado, pero no que hayamos profundizado así, No, de que lo haberlo hayan. investigado más a Bueno, fondo. Sí, ¿no? eso hace que uno dice jabones, pero en realidad tenés numerosos. ¿Mm? Tenés numerosas sustancias que van a participar. Uno engloba, como yo te digo. Entonces, a veces, tanto en emulsiones como en algunas otras suspensiones, vos vas a tener distintas sustancias que van a estabilizar. ¿Mm? En más, naturalmente, muchos sistemas poseen ya estabilizantes, que pueden ser sustancias, algunos otros coloides liófilos. Perfecto. Entonces es todo un tema, esto está como muy reducido, ¿no es cierto?, con algunos detalles, pero es como para incentivarlos a ustedes, bueno, que vayan a leer realmente bien las composiciones tanto de las emulsiones como de los geles. Ujú. Bien, gracias, profe. Esa era la No, única que me quedaba, la verdad, de las dudas. te queda Y por pendiente. ahora ya. Sí, es lo único como estaba explicado en lo que pude leer, como que no me terminaba de cerrar bien todas las pequeñeces, digamos. Así que bueno, ahora Claro, sí ya me cerró un poco mejor. Muchas gracias. bueno. Bueno, chicos, ustedes pregúntenme más. No sé cuántos hay conectados, pues yo viste con el hecho de que no tengo. Ahí están escribiendo algunos Ah, chicos. ajá. Esperemos que pregunten. Hay 27 usuarios todavía. Ah, bueno, todavía hay algunos que están bien. Serían 25 menos nosotras dos. Ay, menos el Pepe. Profe, yo tengo una duda que tal vez no la explico, pero no sé si no me quedó claro o no lo supe entender. En el trabajo práctico, porque me puse a hacerlo ya que estábamos en clase, dice en el punto 1 que es un sistema coloidal, que bueno, eso está bien explicado en el Power y todo, y después dice qué importancia tiene la relación volumen-superficie. No estoy entendiendo esa pregunta. Claro, en realidad el hecho de tener estas partículas, las micelas coloidales, tener una cierta superficie, la relación volumen-superficie que presenta el sistema es muy grande. Entonces quiere decir que vos en un pequeño volumen de sistema coloidal, al tener estas micelas que están estabilizadas en el sistema, vos tenés una gran superficie donde se producen todos los fenómenos de superficie. Entonces, es una gran superficie en función de un volumen que vos determines de coloide. Y eso hace que tenga importancia porque se va a producir en esa interfase tanto la absorción como los fenómenos eléctricos y los fenómenos ópticos propios de un sistema coloidal. Esa relación hace de superficie-volumen, gran superficie en pequeños volúmenes, hace que se desarrollen todas esas propiedades de los coloides. Listo, perfecto. Quedó re claro.
Me están escribiendo, Cristi, parame un Bueno. minutito. Sí, sí, sí. ¿Quieren ir preguntando directamente, chicos? Ajá. Sí, o sea, vos decís, se han ido preguntando, sí. Yo más o menos arranqué explicando. No, le pregunto a los chicos si en vez de Ah. escribir quieren ir preguntando Sí, directamente. pueden abrir el micrófono. Algunos han preguntado por micrófono. Sí, por chat. No hay nadie más. Y a lo mejor desde ayer a hoy no han tenido demasiado tiempo de verlo bien. Y ya quizás lo han escuchado, pero... Pasa que hemos estado resolviendo el práctico de ayer y bueno, fijándonos Claro, todas las sí. dudas y todo eso. Bueno, profe, yo creo que no hay más preguntas, así que yo me voy yendo. Muchas gracias. No, Bueno, de nada, de nada. Acá, no sé si alguien más, chicos, tiene dudas. Parece que no hay más dudas o no están. Están saludando. Bueno, yo voy a Dice que dejar no hay dudas, pero que hagas fácil el parcial. Bueno, está bien, no hay problema. Si lo vamos a hacer entre todos, chicos, así que no. Sí, y me está dando vuelta la cabeza cómo les voy a complicar las preguntas. No.